Excelente. Bienvenidas todas. Bienvenidas a lección 2 del curso El Dios verdadero. Qué hermoso, de verdad, ver sus nombres de nuevo, ver algunos de sus caras de nuevo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder seguir estudiando. Damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, como hemos conversado en lección uno, pero también por la bendición del internet, de computadoras celulares, para que podemos estar aquí estudiando de varios países. Todo es de Dios y podemos ver las bendiciones que tenemos hoy día en esta clase. Bueno, amigas, hoy día estamos en lección 2 y hoy día vamos a profundizar en el conocimiento del Dios verdadero. Hoy día vamos a enfocarnos más en Jesucristo, el Hijo de Dios Padre. Vamos a estudiar la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Exploraremos su persona y su centralidad en nuestra salvación. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro estudio. Bueno, amigas, vamos a empezar con oración, como siempre. Entonces, oremos, amigas. Señor Jesucristo, te alabamos porque eres nuestro Dios y también nuestro hermano en la humanidad. En amor te humillaste y te hiciste hombre para salvarnos. Te damos gracias por tu gran amor a ser nuestro sustituto. Concédenos siempre confianza plena en tu persona y en tu obra salvadora, para que podamos algún día verte cara a cara en la vida eterna. Señor, ayúdanos a comprender mejor nuestra salvación y a estar verdaderamente agradecidos por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amigas preciosas. Vamos a empezar con un resumen de lección uno. En lección uno hablamos sobre la Trinidad. Y la Trinidad significa tres en uno. La Biblia nos revela que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas distintas, pero cada una es plenamente Dios y son un solo Dios. No son tres dioses, no, son un solo Dios en tres personas distintas. Y hemos visto la belleza de la Trinidad, porque hemos visto cómo la Trinidad es un equipo, trabaja para nuestra salvación. Dios Padre envió a su Hijo para salvarnos. Dios Hijo, Jesucristo, vivió la vida perfecta, murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y Dios, el Espíritu Santo, nos lleva a la fe y y crece la fe en nuestros corazones a través de su evangelio. Entonces, amigas, podemos ver cómo Dios obra para nuestra salvación en sus tres personas. Un solo Dios. Hoy día vamos a enfocarnos más en el Hijo, Jesucristo. En la primera lección hablamos más sobre Dios Padre. Hoy día vamos a enfocarnos en Dios Hijo, quien es Jesucristo. Y el primer objetivo es que queremos reconocer, identificar la centralidad de Jesucristo en la Biblia y también su centralidad en nuestra salvación. Entonces, hoy día vamos a descansar en las verdades sobre nuestro Salvador Jesucristo. Voy a admitir, hay varias otras hermanas que van entrando, entonces gracias por su paciencia. Bienvenidas todas que están llegando. Sofía Elena, muy bien, ya. Entonces, vamos a ver la centralidad de Cristo. Podemos decir, queridas amigas, que toda la Biblia es cristocéntrica. Cristocéntrica. Es decir, que toda la Biblia apunta a Cristo y toda la Biblia se centra en Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús traería,
Mientras que nosotros, los que vivimos en el Nuevo Testamento, miramos hacia el pasado, a la salvación que Jesús ya ha logrado. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los cristianos miran hacia Cristo, hacia la cruz, donde Cristo nos salvó y la tumba vacía, su resurrección, el sello de nuestra salvación. Entonces, Cristo es la figura más importante de la Biblia y por eso en este curso vamos a tener varias lecciones dedicadas a Cristo, a estudiar exactamente quién es Jesucristo. Entonces, amigas, es muy importante reconocer que si no comprendemos bien quién es Jesús, no somos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación está en Cristo. Dice en el pasaje en la pantalla de Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Conocer a Jesús es esencial para nuestra salvación. Él mismo declaró que es el único camino al Padre. Y amigas, por eso el diablo hoy en día, desde el principio, pero hoy en día, el diablo intenta convencer al mundo que Jesús no es Dios. Desea atacar al mundo al diablo con falsas enseñanzas. Pero los creyentes, nosotros escuchamos la voz de la verdad, que es la Biblia, y confesamos que Jesús sí es Dios y Jesús sí es nuestro Salvador. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en el estudio de Jesús como nuestro Dios y Salvador y también es un parte del credo apostólico. Hemos visto en lección 1 que credo significa yo creo. Y en este curso vamos a ver cómo la Biblia destaca a Jesús como Dios y Salvador. Creemos en Jesucristo. Dice en el credo apostólico, empieza, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y sigue, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Esta confesión de fe destaca que la salvación está centrada en Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin fe en Jesucristo. Es Cristo, la Biblia es cristocéntrico. Entonces, amigas, esa es la introducción a nuestra lección de hoy. Que Jesús tiene, bueno, la centralidad de Jesucristo en la Biblia y en nuestra salvación. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre su obra salvadora y empieza con, bueno, necesitamos primero reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Entonces vamos a empezar allá y ahorita me encantaría escuchar las voces de ustedes. Por la gran cantidad de estudiantes que tenemos, por favor que escriban su respuesta en el chat, pero también pueden levantar la mano y voy a hacer lo más que puedo para dar a cada uno de ustedes la voz a lo largo de esta lección. Pero empezamos con una pregunta. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Lo necesitamos, sí o no? A ver. Veo algunas manos. Voy a dar ese momentito para escribir y Sí, necesitamos un para levantar Salvador. la mano. Voy a dar la palabra primero a Liliana y luego María Uribe. Liliana, adelante, amiga. ¿Por qué necesitamos un Sí, Salvador? porque como hombres que somos y nacemos en pecado, el ser humano fue incapaz de cumplir, por lo tanto necesitamos un sustituto. El hombre necesitaba un sustituto y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Él cumplió, Él es el único.
¿verdad? Entonces, como Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, fue el único que pudo cumplir, por lo tanto, Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado, sirvió como propiciación, satisfizo la ira de Dios, nos redimió, pagó el precio, su sangre, ¿verdad? Y por su misericordia y su bendita gracia, si creemos en Él, en ese sacrificio perfecto de Cristo, somos salvos, ¿verdad? Conocerle sí es importante, pero si no creemos que ese sacrificio en la cruz es suficiente, ¿verdad? Debemos de creer que es suficiente, Cordero perfecto, derramado su sangre, ¿verdad? En la cruz del Calvario, una muerte vicaria, murió en mi lugar, ¿verdad? Entonces sí, el ser humano estaba perdido, necesitaba un Salvador y Él es el perfecto, Amén. solamente. Excelente, querida Liliana, excelente. Somos incapaces, incapaces de salvar a nosotros mismos. Necesitamos un sustituto y lo tenemos en Cristo. Excelente respuesta, amiga. María Uribe, ¿algo para agregar, amiga? Claro, profesor Denis, ya, la hermana, ella ya habló, pero como dice en Romanos, cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán, ya nacimos pecadores por el pecado de Adán, pero aparte de eso, porque la ley no fue capaz de cumplirse en el ser humano como tal. Y como Dios es santo, Mm. Él necesitaba, para podernos justificar, un sustituto perfecto, un cordero perfecto. Por eso envió a su Hijo, porque la ley solo en Jesucristo nuestro Señor Ujú, pudo cumplirse. ujú. Amén. Por eso Él es y por eso necesitamos este sustituto, porque el Padre es santo y nosotros somos simplemente humanos. Así es. Gracias, profesor. Exactamente, excelente. Muchas gracias por destacar que nacimos en pecado. Nacimos como pecadores y en el chat también hay muchos que están diciendo lo mismo. La Lila escribió porque estábamos muertos en pecados, estábamos destituidos de la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pero la Biblia dice en Efesios y en Romanos habla exactamente de eso. Desde el pecado de Adán y Eva, nosotros hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Muy bien, muchas gracias por todos los comentarios en el chat. Estoy contenta porque nadie está diciendo que, yo no necesito un salvador. No, toditas están diciendo, claro que sí, necesitamos un salvador. Muy bien. Vamos adelante, amigas. Gracias por las manos, los comentarios. Vamos a destacar algunos puntos que las hermanas ya han mencionado. Primero, necesitamos un Salvador porque Dios exige una santidad que no podemos alcanzar. Dios es santo, ¿cierto? Santo significa sin mancha y Dios exige una santidad que no podemos alcanzar. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay varios pasajes que podemos utilizar para mostrar esta verdad. Tengo tres que deseo mostrarles ahorita. Mateo 5, versículo 48. Sean ustedes perfectos como su Padre. Podemos hacerlo más, esforzarnos lo más que podemos para ser perfecto. Y intentamos, pero es imposible ser perfecto. Es imposible para nosotros. Romanos 3:23. Todos han pecado. Y sigue diciendo, y están privados de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios Santo. La Biblia es clara. No somos perfectos, todos han pecado. Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo de inmundicia. Creo que alguien en el chat escribió lo mismo.
Qué fuerte ¿no? Que incluso nuestros actos de justicia son como trapo lleno de inmundicia. Es decir, que es clarísimo que no podemos alcanzar la santidad que Dios exige de nosotros. Necesitamos un milagro, necesitamos un Salvador. Punto uno, no podemos alcanzar la santidad que Dios exige por nuestras propias fuerzas. Punto dos, podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos un Salvador, ¿cierto? Ya hemos identificado que no tenemos la santidad que Dios exige, ni podemos obrar en nosotros mismos esta santidad. No es posible salvar a nosotros mismos. Dice la palabra en Santiago 2:10, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Uf. Es decir, que puedo hacer lo más que puedo cada día, pero si he fallado en un solo mandato, ya soy culpable de haber fallado en todos. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, amigas, que por las obras de la ley no es posible salvarnos a nosotros mismos. La ley no sirve para salvar, no hay salvación en la ley para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no podemos cumplirlo. La ley existe para conocer el pecado. Por eso existe la ley, para conocer el pecado. Por la ley solo no podemos ser salvos. Necesitamos un Salvador. Entonces la Biblia lo deja en claro que necesitamos un Salvador. Y también Dios vio nuestra necesidad. Y Dios envió a su Hijo para salvarnos. Entonces nosotros no acercamos nosotros a Dios primero, no, Él nos acercó a nosotros primero. Dios vio a nosotros, se acercó a nosotros para salvarnos. Y el siguiente pasaje es uno de mis favoritos. Por favor, si ustedes pueden escribir este pasaje de Gálatas 4:4-5, hacer una notita en sus cuadernos. Este es un pasaje principal para la lección de hoy. Vamos a verlo ahorita, pero también vamos a examinarlo en la parte de la lección más profunda que está en el siguiente objetivo. Pero dice Gálatas 4, versículos 4-5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hay mucho en este pasaje. Pero el punto clave de este pasaje es que Jesús es nuestro sustituto. Jesús nació de una mujer bajo la ley. Es decir, que nació bajo la ley para cumplir, para obedecer la ley en nuestro lugar. Porque hemos identificado, no podemos cumplir la ley. No, si hemos fallado en un mandato, hemos fallado en todos. Jesús en su vida obedeció la ley en nuestro lugar. Vivió bajo la ley en nuestro lugar. ¿Para qué? Para redimirnos. Entonces, Él vivió la vida perfecta en nuestro lugar y murió en nuestro lugar, sufrió castigo de la ley en nuestro lugar. Entonces aquí, amigas, podemos ver con claridad su obra salvadora en su vida y también en su muerte. Nos salvó con su vida y con su muerte. Nos salvó obedeciendo la ley en nuestro lugar y pagando el precio de pecado en nuestro lugar. Entonces, amigas, aquí podemos ver que necesitamos un
Salvador y que tenemos un Salvador en Cristo. Es importante lo que la hermana destacó antes, creo que fue la María, que recibimos su redención por la fe. Recibimos lo que Cristo logró para nosotros cuando creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, como está escrito en el credo. Dice, creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Esta parte está mostrando cómo Jesucristo tomó nuestro lugar bajo la ley. Bueno, amigas, hay mucho para hablar, pero el punto clave de esta parte es reconocer nuestra necesidad de un Salvador. ¿Cuáles son sus preguntas o comentarios, amigas, sobre esta necesidad, que necesitamos un Salvador? ¿Hay algunas preguntas o comentarios sobre este punto clave, que necesitamos un Salvador? Estoy leyendo el chat. Muchas gracias, queridas amigas. Muy bien, estamos claros entonces, excelente. Entonces vamos a parte más, bueno, más largo de la clase de hoy. Vamos a enfocarnos con profundidad en la obra redentora de Jesucristo. Vamos a explicar por qué Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Es un punto principal para entender cómo nos salvó. Entonces, la primera cosa que vamos a destacar es la verdad que Jesús es verdadero Dios. También Jesús es verdadero hombre. Y vamos a tomar un buen rato ahorita para conversar sobre esta verdad. Pero primero vamos a escuchar de ustedes, porque ustedes hicieron una tarea para hoy día. Leyeron, examinaron Juan 11. Y en Juan 11 está la historia bella de la resurrección de Lázaro. Entonces, ustedes examinaron este texto y cuando leyeron el texto, contestaron dos preguntas sobre Jesús como hombre y Jesús como Dios. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es la humanidad de Jesús. Deseo escuchar de ustedes. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? ¿Cuáles son los versículos, los detalles de Juan 11 que muestran la humanidad de Jesús? Pueden escribirlo en el chat o levantar la mano. Voy a empezar con la hermana Damaris. Damaris, adelante, amiga. Dios bendiga a todos. Bueno, la humanidad de Jesús se muestra en Juan 11:44, del 1 al 3, la enfermedad de Lázaro, del 4 al 6, la respuesta de Jesús, del 7 al 16, la muerte de Lázaro, del 17 al 27, la confesión de María, y del 43 al 44, la resurrección de Lázaro. Dios le bendiga. Gracias, querida Damaris. Veo muchas manos. Gracias por la paciencia, amigas. Marisela, adelante. Dinos, ¿qué parte de Juan 11 muestra la humanidad de Jesús? Sí, yo resalté el versículo 11:4, desde donde Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque podríamos preguntarnos, ¿quién puede saber esas cosas? Nada más porque Jesús lo estaba viendo, ¿verdad? Porque Jesús lo estaba viendo como humano, de que todos nos enfermamos, de que a todos nos pasa. En el 11:11, no, en el 11:25, perdón, bueno, ya me confundí. Me confundí en los versículos, Tranquila. en el número de los versículos, pero en parte de la humanidad es en el versículo donde habla que Dios tuvo hambre, dolor, sufrimiento
y padeció nuestros mismos sentimientos, porque Jesús lloró y se compadeció en una ocasión y en otra ocasión. Muchas gracias, querida Marisela, excelente. Hermana Luisa, adelante. ¿Qué más podemos decir de Juan 11 sobre la humanidad de Jesús? Bueno, por razones de tiempo no voy a explicar todo lo que me estudié Ajá. por la solicitud tuya, profe, pero sí puedo resaltar algunos aspectos de Jesús en su humanidad. Por ejemplo, cuando él lloró, él expresó un sentimiento que nosotros, los seres humanos, expresamos por las personas que amamos, cuando nos desprendemos, ¿no? De una persona, bien sea por el fallecimiento, por una separación. Como por ejemplo, yo estoy aquí en Chile provisionalmente visitando a mis hijos y tuve que desprenderme de mi mamá en Venezuela por unos meses. Y eso para mí, como una anciana ya, ha sido un motivo de sufrimiento, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, también él nos muestra que él también lloró, que él también sintió en su humanidad, pero en su divinidad vemos cómo él operó un milagro, el milagro que nadie puede operar, que es el milagro de la resurrección de Lázaro. Aunque su hermana ya creía en la resurrección, porque vemos cómo María dice, sí, Señor, yo sé que en el día postrero él va a resucitar, porque conocía las escrituras, María, conocían las escrituras, judíos que conocían todo esto. Entonces, bueno, él dice, él hace el milagro y eso lo hace manifestarse por toda la eternidad y por toda la existencia del mundo, que Jesús es Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Vamos a hablar más sobre el milagro y cómo destaca que Jesús, claro, es Dios. Ahorita quedamos hablando sobre la humanidad de Jesús y lo que mencionaste es uno de los versículos principales para mostrar su humanidad. Jesús lloró, lloró. Entonces, ahí podemos ver Jesús como verdadero hombre. Lloró, lloró por su amigo Lázaro. Entonces, eso es un punto bien importante que quería destacar. Podemos ver la humanidad de Jesús en su llanto. ¿Qué más podemos decir, amigas? Hay otras partes de Juan 11 que muestra que Jesús es verdadero hombre. Vamos a hablar sobre Jesús como verdadero Dios. Claro que sí, pero ahorita enfocamos en su humanidad. ¿Qué más podemos decir? Hermana Yasminía, así es. Yasminía, adelante, amiga. Hay que abrir el micrófono, querida. Hola. Adelante. Primero quiero decirle que me encanta mucho su manera de enseñar. Dios la bendiga. Gracias, querida. Entonces, seguimos con la, la humanidad de Jesús o la divinidad. Es que la nieta me habló en ese momento, disculpe, profesora. La humanidad. Ok, entonces, como yo escuché varias hermanas que hablaron sobre todo lo que se le atribuye sobre la resurrección, cómo afirma el conocimiento y la autoridad, y la hermana lo acaba de decir ahorita, el mandato soberano. Lázaro, ven fuera. Juan 11, 43, 44. Jesús, ordena a la muerte y la muerte le obedece. La muerte se somete a la voz de Jesús en ese momento cuando dice Lázaro, ven fuera. Y cuando Jesús ora como hijo y actúa con autoridad. Juan 11, 41, 42. Ese es mi aporte. Gracias, querida amiga. Aparte de su orden a Lázaro para ven afuera, eso muestra más su divinidad, ¿cierto? Su poder ordenar un cuerpo muerto salir del sepulcro. Eso muestra más su divinidad. Pero hablando de su humanidad, mencionaste algo, mencionaste su oración. Jesús oró. Am, Eso también muestra su humanidad. Como humano oró a su Padre. Entonces, ahorita tenemos dos puntos principales sobre su humanidad. Tenemos como Jesús lloró, Jesús oró. ¿Qué más podemos decir sobre su humanidad? Coral, adelante, amiga. Sí, maestra.
Bien, en el versículo 5 podemos ver que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, ahí podemos ver también, no como humanidad, porque en el párrafo anterior, cuando se habla de que María, la hermana de Lázaro, había ungido con perfume y tanto los pies y los cabellos, podemos ver que tenía cuerpo y pies. O sea, aparte que obvio sabemos después lo que sucede en la crucifixión, pero ya ahí manifestamos y vemos que alguien le tocó los pies y los cabellos a Jesús. Entonces, el hecho de que él sentía amor por estas tres personas es, creo, otra humanidad de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y el texto menciona María como la misma María que lavó sus pies, ¿cierto? Entonces, Cristo tiene pies, tiene cuerpo humano, ¿cierto? Excelente, muy bien. Mónica Tamayo, adelante, amiga. Muy buenos días. Bueno, en el texto yo leí y llegué a la conclusión de que él se muestra 100% hombre porque dice que tenía una amistad con Lázaro, con Marta y con María. También decía que amaba a sus amigos. Los discípulos lo reconocieron como un maestro. Ujú. Se enojó y se conmovió y como ya han dicho las compañeras, lloró. Entonces, pues al decir que es como un maestro, pues como un profesor, como esa persona que instruye, que enseña, que amaba a sus amigos, que tenía amistad, eso me muestra como las emociones, los sentimientos que Jesús tenía y eso es 100% humano. En Así, eso vi la humanidad de Jesús. así es, excelente, amiga. Hay muchas personas en el chat que están hablando sobre lo mismo, como se conmovió Jesús. Dice en versículo 33. También, amigas, podemos destacar que Jesús caminó a visitar a María y Marta, ¿cierto? Estaba en un parte. Tomaba algunos días esperando y caminó a la aldea donde estaban. Entonces es humano, se mueve como humano. Entonces, podemos ver, hay muchos que podemos mencionar, pero en Juan 11 vemos sus lágrimas, vemos su interacción con otras personas, su caminar de un lugar a otro. Podemos ver mucha evidencia de su humanidad. Ahorita enfocamos en su divinidad. ¿Dónde vemos su divinidad? Algunos de ustedes ya han mencionado el milagro, ¿cierto? Que resucitó Lázaro de la muerte. Mandó a Lázaro a salir del sepulcro. Esa muestra su divinidad. ¿Qué más podemos decir sobre su divinidad en este texto, amigas? Doy la palabra a Iraima. Bueno, lo que Sí, pasa que el que yo había escogido que me gusta bastante, ¿verdad? Bueno, de la Biblia era el capítulo 5, pero igualito lo voy a decir con mis propias palabras, ¿verdad? Me gusta mucho porque vemos ahí, ¿verdad? Que Jesús amaba, ¿verdad? Jesús amaba a Marta y a su hermano Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días, ¿verdad? No fue un día, no fue de pasada, se quedó 2 días con ellos allí, ¿verdad? Ex- Ajá, en el lugar donde estaban. Luego después esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Verá, bueno, ahí eso que habla del sentimiento de la humanidad de Jesús, como nos quería, como amaba a las personas, como amaba a María y a Lázaro, ¿verdad? Se quedó 2 días para acompañarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso me demuestra que Jesús nos ama intensamente y que tiene un corazón muy grande para amar a sus hijos, pues, a sus hermanos, a su gente, pues, ¿verdad? Nosotros. Entonces, bueno, eso le da a uno una esperanza más todavía de la que ya teníamos, ¿verdad? Que conforme éramos a Marta y a Lázaro, ¿verdad? Nos ama a nosotros también, pues, ¿verdad? Bueno, esa es mi pequeña reflexión sobre este capítulo. Gracias, querida Iraima. Muchas gracias por compartir. Veo muchos comentarios en el chat. Gracias, amigas, por la participación. Neymar, adelante, amiga. ¿Dónde ves la divinidad de Jesús en esta historia? Am, yo tengo tres versículos que me gustaron mucho y me mostraron esa divinidad
de Jesús, ¿no? Ya algunos lo han comentado que es Juan 11:43, cuando Jesús gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera, y ese poder que tiene sobre la muerte. Pero también, y este fue el que más me gustó, es Juan 11:25, que es cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, bueno, y allí está, ¿no? Todo el versículo, pero él lo habla con la autoridad que le da el Padre, ¿no? Entonces, eso es como, para mí fue el foco central de decir, esa es la divinidad de Jesús. Su autoridad viene del Padre y él lo muestra y lo manifiesta de esa forma. Y también anoté uno que es Juan 11:37, cuando los judíos comentan, este que le abrió los ojos al ciego, que también muestra todo lo que Jesús, todos los milagros que Jesús venía haciendo, y también me hizo recordar cuando decía, nada de estas cosas él las podría hacer si Dios no está con él. Entonces fue un poquito como decir, esto también de alguna manera respalda y avala la divinidad de Jesús, ¿no? Y lo que él había hecho en su ministerio. Amén, amén, excelente. Y creo que sí, sacaste el verso más importante que demuestra aún más que el milagro que Jesús es Dios en versículo 25-26, cuando él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo Dios puede decir ¿cierto? Solo Dios tiene este tipo de autoridad sobre la vida, sobre la muerte. Entonces, sus palabras en esta parte demuestran con claridad su divinidad. Excelente. Doy la palabra a Mónica. Hay dos Mónicas, entonces esta es la Mónica que dice número 5, Mónica. Ella, por favor, adelante, querida. Muy buenos días para todos. Bueno, hay un versículo que estoy segura que le hayan dicho, pero es Juan 11:4 que dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahí también veo la divinidad de Dios. O sea, las enfermedades muchas veces son para muerte, para la gloria del Señor, para que pueda manifestar su poder, su divinidad, su gloria, para que nosotros le demos la gloria al nombre del Cordero. Amén. Amén. Excelente. Claro, Jesús sabía con qué propósito era la muerte de Lázaro. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Entonces, él tenía bueno, él como Dios sabe todo, ¿cierto? Es omnisciente. Muy bien, amigas, hay mucho más que podemos decir, pero por el tema de tiempo vamos a avanzar. La divinidad de Jesús en Juan 11, bueno, resucitó a Lázaro, muestra su poder sobre la muerte. También, como dijo, yo soy la resurrección, lo que hemos hablado. Jesús es divino, es Dios. Entonces, amigas, Juan 11 nos muestra con claridad Jesús hombre, Jesús Dios. También el resto de la Biblia muestra lo mismo. Vamos a hablar un poquito sobre Jesús es verdadero Dios, utilizando otros pasajes que nos dan evidencia de que Él es Dios. Hay un montón. Voy a destacar algunos nomás. En Mateo 1, versículo 23, hay una palabra muy importante. Dice acá, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Immanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23 es clarísimo que Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios. También Juan 20, versículo 28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Es decir, que en la Biblia podemos ver los discípulos llamando a Jesús Dios.
Entonces, con sus propias palabras identificaron Jesús como Dios. También hay otros pasajes, por ejemplo, en 1 Juan 5:20, que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De nuevo, la palabra está mostrándonos quién es Jesucristo. Es el verdadero Dios. Hay muchas iglesias, denominaciones que desean negar a Jesús como Dios. Quieren decir que era un maestro lindo, un ejemplo para nosotros, pero no destacan a Jesús como Dios. Pero la palabra está clara, Jesús es verdadero Dios. También Romanos 9:5 dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, en Juan 11 vemos Cristo como verdadero Dios. También en varias otras partes de la palabra vemos Cristo como verdadero Dios. Además, tenemos evidencia de su divinidad en sus características. Hemos hablado sobre las características de Dios en lección 1, ¿cierto? Pero también podemos ver esas características en Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 1:2 dice que Jesús era en el principio con Dios. Jesús, el verbo, era en el principio con Dios. Es decir, que Jesús es eterno. Dios es eterno. Jesús tiene las características de Dios, es eterno. Lo vemos también en Hebreos, donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, muestra que Dios o Jesús no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es característica de Dios. También en Mateo 28 podemos ver la autoridad de Jesús. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De nuevo, tiene características que demuestran que sí es Dios. Entonces, en la Biblia lo llaman Jesús como Dios. También muestran sus características que muestran que es Dios. Además de sus características, de su nombre, tenemos sus acciones, ¿cierto? Tenemos sus milagros, como lo hemos visto en Juan 11. Sus milagros comprueban que Jesús es Dios. Hay un montón de milagros que podemos mencionar. Pero a mí me gusta lo que dice en Juan 20:31, porque es como un resumen. Y dice aquí, pero estas cosas se han escrito para que ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Tenemos historias en la palabra de Dios sobre las acciones de Jesús que han sido escritas para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para al creer tenemos vida en su nombre. Jesús es Dios. Bueno, la Biblia nos llama a adorar a Jesús como Dios. Adoramos a Jesús porque es Dios. Y la adoración es un acto que podemos hacer en agradecimiento, ¿cierto? Por todo lo que tenemos en Jesucristo nuestro Dios. Dice en Juan que todos honren al Hijo tal y como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús es central en nuestra salvación. Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Alabamos a Jesús. Es nuestro Dios. Bueno, el punto clave aquí, amigas, es que hay un montón de versículos que demuestra que Jesús es verdaderamente Dios.
También hay muchos versículos que demuestran que Jesús es verdaderamente hombre. Lo hemos visto en Juan 11, ¿cierto? Pero también hay muchos otros pasajes que muestran que Jesús de verdad es verdadero hombre. Hay varios en la pantalla, ah, pero uno que lo destaca con claridad es el primero, 1 Timoteo 2:5. Dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Ahí, eso es lo que dice la palabra. Romanos 1:3 dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Jesús es desde la descendencia de David, nació a la María, la Virgen, es verdadero hombre. Hebreos 2 habla sobre nuestro Señor con carne y hueso. Dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso. Tenemos otros pasajes. Jesús es nacido de mujer, crecía como niño, dormía, tenía manos, pies. Los discípulos podrían tocarle, tenía huesos, carne. Entonces, es verdadero hombre. Entonces, amigas, aquí podemos ver la verdad que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Vamos a pausar aquí. ¿Cuáles son sus preguntas o comentarios, amigas, sobre este punto? Jesucristo, verdadero Dios. Jesucristo, verdadero hombre. ¿Cuáles son sus preguntas sobre este punto, esta verdad que encontramos en la palabra? Bueno, vamos adelante entonces. Si Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿está bien decir que murió en la cruz Dios? ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Bueno, algunos de ustedes van a decir que no, porque Dios no puede morir. Solamente Jesús, como hombre, murió en la cruz. Pero recuérdense que hemos identificado que Jesús es Dios, ¿cierto? No es en un momento Jesús y en un momento humano y en un momento Dios. No, la palabra es claro que Jesucristo es 100% hombre y Dios. Entonces Jesús es Dios y Jesús murió en la cruz. Entonces Dios murió en la cruz, en la persona de Jesús. Entonces, decir que Dios murió en la cruz es ser fiel a las escrituras, porque Jesús es Dios. Y no es solamente ser fiel a las escrituras, es lo que necesitamos. Porque si un humano murió en la cruz, no podría salvarnos, amigas. Un humano muriendo en una cruz no puede salvar al mundo. Solo Dios puede salvar al mundo. Entonces, hemos llegado al punto principal de la lección de hoy. Jesús tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre para poder salvarnos. Tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre para salvarnos. ¿Por qué? Porque como hombre tomó nuestro lugar. Como hombre vivió en nuestro lugar. Pero como Dios tenía el poder de vivir en este mundo perfectamente, obedeciendo la ley perfectamente en nuestro lugar, y al morir podría ser nuestro sustituto.
podría hacer con su poder que su muerte cuenta para cada uno de nosotros. Un hombre no puede hacer eso, solamente Dios. Entonces Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios para salvarnos. Y con eso regresamos al pasaje principal que hemos visto antes, ¿cierto? Gálatas 4. Jesús nació bajo mujer, bajo la ley, como hombre para tomar nuestro lugar, también como Dios para redimirnos, para que su muerte, su vida podría ser aplicado a todos, para que podamos ser adoptados como hijos. Eso es el poder de Dios. Entonces, en Gálatas 4, versículo 4 a 5, podemos ver Jesús como nuestro sustituto, como verdadero hombre y con su poder como verdadero Dios. Hay dos otros pasajes que corresponden a este punto que quiero mostrarles. Uno es Hebreos 2:14, donde dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Jesús murió como hombre en nuestro lugar, pero Jesús murió como Dios con el poder conquistar al diablo, para poder tener dominio sobre la muerte. Ese es poder de Dios. También en Salmo 49 podemos ver esta verdad también. Dice en Salmo 49 que ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. Es decir, que nosotros no podemos morir para salvar a otros. No puedo morir yo para salvar a mi esposo ni a mi hijo. No puedo morir para salvar a ustedes. No puedo. Soy sola humana. No, no puedo. Entonces, tiene que ser Dios para aplicar la salvación al mundo. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será más suficiente. Entonces, amigas, Jesús es Dios verdadero, hombre verdadero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, como verdadero hombre, sometió a la ley en nuestro lugar. Sufrió, murió bajo el castigo que merecemos. Y Jesús, como verdadero Dios, obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar. Y es el sustituto de todo, en su vida, en su muerte. Entonces, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, nos salvó. Gracias, gracias, Cristo, por su obra redentora. Gracias por bajarse a un mundo, a un cuerpo humano para salvarnos. Qué amor increíble, ¿no? Bueno, amigas, ¿cuáles son sus preguntas, sus comentarios sobre la salvación que tenemos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre? Veo dos manos. Perdón. Hermana Coral, adelante. Sí, Elis. Bien, me quedé en en el versículo 24, perdón, capítulo 24, versículo 39 de Lucas, donde se habla acerca de la muerte de Jesucristo, ¿no? La crucifixión, y que Él resucita y Él muestra, estas son mis manos, estos son mis pies, pueden tocar que yo soy hombre. O sea, ahí yo creo que ahí vemos la maravilla que Dios quiere. No solamente Él muere por nosotros, sino Él sabe que así como ha instituido la Santa Cena para que creamos, porque necesitamos ver para creer, Él permitió que o pidió que le tocaran para que efectivamente que después de haber resucitado nos demos cuenta que Él era nuevamente Dios hombre y que para resucitar tendría que ser Dios y luego mostrar que era también el hombre. Eso quería compartir. Así es, así es. Gracias, Coral. Hermana Clara, adelante. Gracias, buenos días. Bueno, efectivamente sí, él muere en la cruz y eso es para cerrar
para completar su obra para la cual vino al mundo. Y luego no solo resucita, sino que predica en el infierno a todas aquellas almas que estaban presas por los sucesos del diluvio y todas esas personas que habían muerto sin Cristo. Para aquel entonces les predicó, porque ya ellos habían sido juzgados en la parte humana, pero para que aprendieran a vivir en la parte celestial. Debo suponer que hasta los sacó de allá. No, eso no lo dice la Biblia exactamente, pero bueno, por acá en Pedro, primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Entonces, no solo la resurrección, sino el haber predicado el Evangelio a los muertos nos trae la maravilla de Cristo. ¿Quién es realmente Él? Ese es mi aporte. Gracias, querida amiga. En una lección, no recuerdo en cuál lección, pero en una lección que tenemos en este curso, vamos a hablar exactamente de lo que estás hablando. Vamos a examinar este versículo de Pedro y ver exactamente lo que estaba haciendo Jesús entre su muerte en la cruz y en su resurrección. Gracias por sus comentarios, amiga. Hay un comentario en el chat que es súper importante. Alguien escribió, si Dios murió en la cruz, ¿es decir que el mundo estuvo sin Dios? ¿Qué pregunta excelente? Y la respuesta es no, el mundo nunca estuvo sin Dios, porque Dios es eterno, Dios es para siempre. Y por eso la enseñanza de la Trinidad es tan importante, ¿cierto? La Trinidad, Jesús, Dios es tres en uno. Hay un solo Dios, pero en tres personas. Jesucristo murió en la cruz y Jesucristo es Dios. Pero eso no es decir que el mundo estaba sin Dios, no, todavía existía, todavía existe. Por eso la Trinidad es bella, porque hay Espíritu Santo y Dios Padre. Entonces, la muerte de Jesucristo Dios en la cruz no niega las características de Dios que hemos estudiado, que Dios es eterno, Dios es para siempre. Entonces, descansamos en esta verdad y regresamos a que nuestras mentes no pueden encajar de la Trinidad, ¿cierto? Pero nosotros deseamos simplemente creer lo que Dios dice. Y en la palabra de Dios, Dios dice que Jesucristo es Dios. Y también gracias a Dios porque Jesucristo tiene que ser Dios en la cruz para poder salvarnos, porque para decir consumado es, ¿cierto? Necesita ser Dios para poder aplicar su muerte, su vida al mundo. Entonces, damos gracias a Dios por esta verdad, incluso cuando sobrepasa nuestra lógica. Bueno, amigas, si desean seguir conversando sobre este punto, podemos, pero ahorita vamos a cerrar la clase y si desean quedar y conversar más, ya aquí estoy. También podemos conversar por WhatsApp. Para el proyecto final, ya pueden contestar a preguntas número 3 y 4. ¿Ok? Envié el proyecto final al grupo de WhatsApp. Espero que ya lo tienen. Envié al PDF, no, al documento Word. Entonces, ustedes pueden imprimirlo, pueden escribir en su computadora, en su celular o pueden escribir en su cuaderno, como ustedes deseen. Lo más importante para mí es que puedo leer sus letras. Entonces, si van escribiendo, por favor, con mucho cuidado para que pueda leerlo bien. Soy joven, pero no soy tan joven. Entonces, por favor, me ayuden. Pero ya pueden contestar a preguntas 3 y 4. Y recuerden que ese proyecto final es como un credo, es una oportunidad de decir yo creo. Entonces, pregunta número 3 dice, creo en Jesucristo nuestro Señor.
La pregunta es, ¿por qué llamamos la Biblia cristocéntrica? Ustedes tienen la oportunidad en sus propias palabras decir por qué la Biblia es cristocéntrica, por qué Cristo es central a nuestra salvación. Tienen la oportunidad de confesar su fe sobre Jesucristo y cómo Él es central a nuestra salvación. Pregunta 4. Creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Eso está diciendo que Jesucristo es nuestro Señor, es Dios, pero también es verdadero hombre, nació de la Virgen María. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios? Ustedes tienen la oportunidad de confesar su fe, de decir, yo creo que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué? Y pueden explicar por qué. De nuevo, amigas, deseo escuchar su voz. Hay mucha tentación de usar Google o usar ChatGPT. No, por favor, deseo escuchar su confesión de fe, no de la computadora, ¿ok? Bueno, amigas. Había una pregunta. Alguien me preguntó si necesitan enviarme a mí sus respuestas al proyecto final ahorita. La respuesta es no, no tiene que enviarlo a mí ahorita. Deseo recibir todito al final del curso. Pero si tienen una pregunta o si no tienen confianza en lo que están escribiendo, claro que sí, pueden hablar conmigo y podemos conversar sobre su respuesta y les puedo ayudar. Porque de nuevo no es una prueba, es una oportunidad de reflexionar. Bueno, amigas, voy a compartir con ustedes mañana la tarea para el martes. Tienen un montón de tiempo, tienen el fin de semana para hacer la tarea. Entonces, espero que puedan tomar su tiempo leyéndolo, mirando el video y contestando las preguntas. Terminamos, preciosas, en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y conocer más sobre nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque en su infinito amor nos enviaste a tu propio Hijo, verdadero Dios, verdadero hombre, para redimirnos del pecado y darnos vida eterna. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre en esta verdad y nos dé la sabiduría para compartir este mensaje con otros. Señor, al finalizar esta clase, te pedimos que nos sigas acompañando en nuestro diario vivir. Danos fuerza para enfrentar las pruebas y valentía para proclamar al Evangelio con fidelidad. Que nuestra vida refleje el amor y la misericordia de Cristo y que nunca nos apartemos de su camino. En su precioso nombre oramos. Amén. Amén, amigas preciosas, que descansen en la paz de Cristo. Nos vemos martes. Amén, 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 hasta el martes. Hasta martes, queridas preciosas. Descansen. Dios la bendiga, muchas gracias. Amén, bendiciones. Dios las bendiga a todas.